Los elementos objetivos de la tipicidad. Este tema es fundamental para entender cómo se determina si una conducta puede ser considerada delictiva según el Código Orgánico Integral Penal, conocido como el COIP. Al final de esta presentación comprenderemos cada uno de los elementos esenciales que componen la tipicidad objetiva. Primero entendemos qué es la tipicidad objetiva. Se refiere a la adecuación exacta entre una conducta humana y la descripción de un delito en la ley penal. Esto significa que solo los actos que coinciden exactamente en la descripción del Código Penal pueden ser considerados. Además, la tipicidad objetiva garantiza claridad en la aplicación de la ley, evitando interpretaciones arbitrarias y asegurando que se respete el principio de legalidad. En Ecuador, esta base está recogida en el artículo 25 del COIP, que establece que los tipos penales describen los elementos de las conductas penales relevantes. El primer elemento que vamos a analizar es el sujeto activo, es decir, la persona que comete el hecho delictivo. Esta persona puede ser física o jurídica. Los tipos penales pueden clasificarse según el objeto activo en: Número 1. Calificados, donde se exige que el autor tenga una característica especial, como ser funcionario público. Un ejemplo de esto es el delito de prevaricato, recogido en el artículo 269 del COIP, que solo puede ser cometido por abogados. 2. No calificados, donde cualquier persona puede cometer el delito. Por ejemplo, el robo, regulado en el artículo 189 del COIP. Esto nos muestra que el sujeto activo puede variar según las exigencias del tipo penal. Cualquier persona puede robar. El sujeto pasivo. El siguiente elemento es el sujeto pasivo, que es la persona o entidad que sufre el daño causado por la conducta delictiva. Al igual que el sujeto activo, el sujeto pasivo puede clasificarse en calificados, cuando la víctima debe cumplir con ciertas características, por ejemplo, en el delito de femicidio, establecido en el artículo 141 del COIP, la víctima debe ser una mujer. Otro ejemplo es el estupro, regulado en el artículo 167, donde la víctima debe ser menor de edad, específicamente mayor de 14 y menor de 18 años. No calificadas, donde no se requiere ninguna característica especial en la víctima. Un ejemplo es el delito de tortura, recogido en el artículo 151 del COIP, donde cualquier persona puede ser víctima. Esto demuestra cómo las características del sujeto pasivo pueden influir en la configuración del delito. El verbo rector. Pasemos ahora al verbo rector, que es el núcleo del tipo penal. El verbo rector describe la acción que debe realizar el sujeto activo para que se configure el delito. Este debe estar descrito en infinitivo y de manera precisa en el tipo penal. Por ejemplo, en el delito de asesinato, artículo 144 del COIP, el verbo rector es matar. En el delito del robo, artículo 189 del COIP, el verbo es sustraer. Por otro lado, si la acción realizada no coincide con el verbo rector, no se configura el delito. Por ejemplo, en el delito de conducción en estado de embriaguez, descrito en el artículo 385, una persona que duerme en el auto en estado de embriaguez, pero no lo conduce, no está cumpliendo con el verbo rector conducir. Este elemento garantiza que la ley sea clara y específica. Objeto del delito. El siguiente elemento es el objeto de delito. Este se divide en dos categorías principales. Primera, objeto material. Es la persona o cosa directamente afectada por la conducta delictiva. Por ejemplo, en un asesinato, el objeto material es el cuerpo de la víctima
y en un robo el objeto material es el bien sustraído. Segundo, bien jurídico protegido. Es el valor o derecho que la ley penal busca proteger. Por ejemplo, en un asesinato, el bien jurídico protegido es la vida, mientras que en un robo es la propiedad privada. Ambos elementos son esenciales para aprender la conexión entre la conducta y el impacto jurídico que genera. Elementos normativos y valorativos. Ahora hablaremos de los elementos normativos y valorativos. Estas son características adicionales que pueden influir en la interpretación de un delito. Elementos normativos. Son aquellos que requieren la interpretación de normas complementarias. Por ejemplo, en un delito de abuso de autoridad, la definición de servidor público depende de lo que establece la ley orgánica del servidor público. Elementos valorativos. Son aquellos que requieren una valoración objetiva o especializada. Por ejemplo, en delitos sexuales, los actos de naturaleza sexual deben ser interpretados por peritos médicos. Estos elementos aseguran que los tipos penales sean aplicados correctamente en casos específicos. Caso práctico. Para entender estos elementos trabajando en conjunto, veamos un ejemplo práctico. Un individuo sustrae una cartera con violencia. Sujeto activo. Cualquier persona puede cometer este delito. Artículo 189 COIP. Sujeto pasivo. Cualquier persona puede ser víctima. Verbo rector. Sustraer. Material del objeto. La cartera robada. Bien jurídico protegido. La propiedad de la víctima. Este análisis muestra cómo cada elemento contribuye a determinar la tipicidad objetiva de un delito. En conclusión, para concluir, los elementos objetivos de la tipicidad son esenciales para el derecho penal, ya que garantizan el respeto al principio de legalidad. Cada uno de estos elementos, sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector, objeto y elementos normativos y valorativos, debe estar presente para que una conducta sea considerada delictiva. Entender estos conceptos no solo es fundamental para los estudios del derecho penal, sino también para su aplicación justa en casos prácticos.